¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa de informes en el cual hoy nos vamos a posar en varios conflictos en el mundo, pero el primero de ellos tiene que ver con Estados Unidos y México, porque la administración Donald Trump hizo lo que había prometido ya en campaña política y fue declarar como organizaciones terroristas a 8 bandas de narcotráfico, 6 de ellos son cárteles mexicanos, más otras 2 organizaciones, una que tiene que ver con Venezuela, hablo del Tren de Aragua, y la otra con El Salvador por las maras salvatruchas. Todos los detalles te lo cuento así. Estados Unidos designará como organizaciones terroristas a grupos criminales internacionales, incluidos 6 cárteles mexicanos y pandillas transnacionales. La administración de Donald Trump ha dado un paso decisivo en su lucha contra el crimen organizado al designar oficialmente como organizaciones terroristas extranjeras a una serie de grupos criminales, entre los que se incluyen carteles de la droga mexicanos y pandillas transnacionales. Esta medida, firmada por el secretario de Estado Marco Rubio el pasado 6 de febrero de 2025, entrará en vigor el 20 de febrero, cuando se publique en el Registro Federal. Entre los grupos designados figuran algunos de los carteles más poderosos y violentos de América Latina, como el cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y el cartel del Noreste, junto con otras organizaciones criminales de notable influencia, tales como el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha MS-13 y los Carteles Unidos. Entre las órdenes que firmé hoy también se encuentra la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. La inclusión de estos grupos en la lista tiene consecuencias significativas. Los miembros de estas organizaciones estarán sujetos a sanciones severas que incluyen la prohibición de recibir apoyo material, financiero o logístico. Además, se refuerza la cooperación internacional para perseguir a los miembros de estos grupos y colaborar con las autoridades de otros países en su desmantelamiento. Esta decisión marca un cambio en la política de seguridad de Estados Unidos, dado que las designaciones de terrorismo tradicionalmente se han dirigido a grupos con motivaciones ideológicas o políticas, como organizaciones extremistas islámicas. Con esta medida, la Casa Blanca amplía su definición de terrorismo a grupos vinculados al narcotráfico y la violencia transnacional. La medida podría complicar las relaciones entre Estados Unidos y México, ya que varios de estos carteles operan en territorio mexicano. México, un actor clave en la lucha contra el narcotráfico, podría verse en la necesidad de revisar su postura respecto a la cooperación con Estados Unidos en tema de seguridad y justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que este nuevo enfoque de Washington podría obligar a su gobierno a ampliar la demanda contra las armerías estadounidenses, dada la conexión entre la violencia en México y la venta y tráfico de armas en y desde el territorio norteamericano. Los grupos incluidos en la lista son Tren de Aragua, banda originaria de Venezuela, con actividades en narcotráfico, extorsión y trata de personas, que ha expandido su influencia en varios países de América Latina y Estados Unidos. Mara Salvatrucha MS-13, pandilla formada en los años 80 por salvadoreños en Estados Unidos y que rápidamente se expandió a Centroamérica. Su violencia extrema y sus vínculos con el narcotráfico lo han convertido en una de las pandillas más temidas de la región. Cartel de Sinaloa. Este grupo sigue siendo uno de los más poderosos a pesar de la captura de su líder, Joaquín El Chapo Guzmán. El Cartel de Sinaloa
controla rutas de tráfico de drogas en el Pacífico y tiene una presencia internacional significativa, particularmente en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y también el tráfico de metanfetamina. Cártel de Jalisco Nueva Generación ha crecido rápidamente en poder y violencia. Se ha expandido por gran parte de México. Su líder, Nemesio El Mencho Oseguera, es uno de los criminales más buscados por las autoridades de Estados Unidos. Cárteles Unidos, una alianza de grupos criminales de Michoacán, que, en respuesta al avance del Cártel de Jalisco Nueva Generación, controla el tráfico y otras actividades ilícitas en la región. Cártel del Noreste. Su origen se remonta a la disolución de los Zetas. Este grupo es conocido por su brutalidad y control sobre actividades ilegales como el tráfico de migrantes y el secuestro. Cártel del Golfo. Aunque ha sufrido divisiones internas, el Cártel del Golfo sigue siendo una de las organizaciones más influyentes en la frontera entre México y Estados Unidos, con control sobre rutas de tráfico de drogas. La Nueva Familia Michoacana. Surgida de una escisión del cartel de la familia michoacana, este grupo opera principalmente en Michoacán y otros estados cercanos, con foco en el tráfico de drogas sintéticas. Con la inclusión de estos carteles y pandillas en la lista de grupos terroristas extranjeros, Estados Unidos busca eliminar por completo la presencia de estas organizaciones en su territorio y evitar que continúen con sus actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo y cocaína. Las medidas incluyen la congelación de activos financieros y la deportación acelerada de miembros de estas organizaciones, lo que podría generar un impacto significativo en las operaciones de estos grupos en América Latina y Europa. A medida que la lucha contra el crimen organizado se intensifica, la colaboración internacional será clave para frenar el avance de estos grupos. Mientras tanto, la designación de estos carteles como organizaciones terroristas pone de manifiesto un nuevo enfoque de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, haciendo que los esfuerzos por frenar el tráfico de droga y la violencia en América Latina sean más urgentes que nunca. La disputa por rutas de tráfico de droga, la producción de fentanilo y la lucha contra el gobierno han intensificado los enfrentamientos en los últimos años, haciendo del crimen organizado uno de los principales desafíos de seguridad en México y en la región. Este informe está emparentado al que acabamos de ver, porque a los cárteles de la droga y sobre todo a los que trafican fentanilo, les falta una pata, y es la del lavado del producto, del dinero sucio. Y la justicia de los Estados Unidos ha descubierto unas maniobras muy complejas y que finalizan y comienzan, ¿dónde? En China, mirá. La crisis del fentanilo en Estados Unidos ha revelado una compleja red de lavado de dinero que conecta a carteles mexicanos con redes clandestinas chinas. Esta operación criminal no solo facilita el comercio ilegal de fentanilo, sino que también permite a los narcotraficantes blanquear las ganancias de sus ventas de drogas, mientras que los intermediarios chinos obtienen acceso a dólares estadounidenses, utilizados en inversiones, en bienes raíces y matrículas universitarias en Estados Unidos. En octubre de 2022, una operación encubierta en San Gabriel, California, reveló un esquema de lavado de dinero en el que los carteles mexicanos se asociaban con corredores de divisas chinos. En la llamada Operación Fortune Run, agentes de la DEA
presenciaron como un hombre entregaba una bolsa con $300.000 en efectivo a una mujer al volante de un Maserati azul. Gran golpe al narcotráfico en Europa. 40 personas han sido arrestadas, 30 de ellas solo en Bélgica, en una operación coordinada por Europol en 6 países europeos. Durante la investigación se realizaron 109 registros en Bélgica, España, Italia, Alemania, Croacia y Países Bajos. Con miles de contenedores llegando a diario, el puerto de Amberes se ha convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa de la cocaína sudamericana. Se aseguraban de que la droga entrara en Europa principalmente vía Amberes y Rotterdam y luego se ocupaban de su posterior distribución en Europa occidental, ha contado el portavoz de la Fiscalía belga. Empleaban todo tipo de medios para hacerlo. Primero las drogas eran llevadas desde el puerto y luego eran distribuidas a través de vehículos con escondites en camiones e incluso jets privados. Este incidente forma parte de una estructura más grande que permite que el dinero del narcotráfico fluya a través de redes de lavado operadas por chinos, facilitando tanto el comercio de fentanilo como el acceso a divisas en Estados Unidos. El fentanilo es un opiáceo sintético 50 veces más potente que la heroína. Incautar los componentes químicos para fabricar esta droga es una tarea compleja. Llegan de China y entran en Estados Unidos a través de México. Los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco trabajan directamente con empresas químicas radicadas en China para conseguir la materia prima. Solo por Manzanillo pasan cada año 3,5 millones de contenedores y la imaginación de los traficantes para mover las drogas en la región parece casi limitada. El proceso comienza con la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, generando grandes cantidades de efectivo. Este dinero es entregado a corredores de divisas chinos, quienes operan principalmente a través de plataformas como WeChat. Los compradores chinos transfieren yuanes a las cuentas bancarias controladas por los intermediarios chinos a cambio de dólares en efectivo. Luego, el dinero es enviado a los carteles mexicanos, quienes lo convierten en ganancias a través de la compra de productos manufacturados en China, que son luego exportados y vendidos en México. Esta compleja operación no solo blanquea el dinero del narcotráfico, sino que también satisface la creciente demanda de ciudadanos chinos que buscan evadir los estrictos controles de capital impuestos por el gobierno de Beijing. La justicia de Estados Unidos ya había aplicado sanciones al descubrir esta red corrupta. Hoy el Tesoro está imponiendo sanciones contra 28 individuos y entidades involucrados en narcotráfico ilegal. Con efecto inmediato, estos individuos y entidades localizadas en la República Popular de China y Canadá no pueden usar el sistema financiero estadounidense y los ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellos. La colaboración entre los carteles mexicanos y los corredores de dinero chino es uno de los obstáculos más significativos en la lucha contra la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Según estimaciones de la DEA, las ventas globales de droga generan entre 500.000 millones y 750.000 millones de dólares anuales. Y una gran parte de estos fondos es blanqueada a través de redes chinas. El exfuncionario de la DEA, Harold Forget, señaló que la crisis del fentanilo comienza en China y termina en China. Los corredores de dinero chinos han ganado terreno debido a su rapidez y tarifas más bajas en comparación con otros métodos de lavado, mientras que los intermediarios colombianos cobran comisiones de entre el 7% y el 10%. Los corredores chinos ofrecen servicios con comisiones que oscilan entre el 1% y el 2%. Además, estos corredores asumen mayores riesgos operando a crédito, entregando dinero a los carteles antes de completar el proceso de lavado. Funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos destacaron que este sistema se ha convertido en una de las formas más prominentes en el mundo de cómo se blanquea el dinero. Por su parte,
Chris Urban, ex agente de la DEA, señaló que los corredores chinos han expandido su alcance, recolectando dinero de la droga de todo Estados Unidos. Pese a los esfuerzos por desmantelar estas redes, cerrar estos canales sigue siendo un desafío. Muchas de estas transacciones financieras fluyen a través de bancos chinos. Mientras tanto, el fentanilo sigue siendo la droga más letal en Estados Unidos, con un número alarmante de muertes por sobredosis. Según los datos de la DEA, en 2023 se incautaron más de 55 millones de pastillas y 3.630 kilogramos de polvo de fentanilo. Esta cantidad es suficiente para causar una crisis de salud pública de proporciones masivas. La conexión entre los cárteles mexicanos y los corredores chinos no solo complica los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, sino que también resalta lo sofisticado que son las redes criminales en un mundo cada vez más globalizado. La administración de Donald Trump apunta a desarticular estas redes mafiosas, con consecuencias devastadoras para la seguridad y la salud pública en los Estados Unidos. Seguimos en la región, ahora en Brasil, porque hay preocupación. Se descubrió con informes e investigaciones de un fiscal especializado que las dos mayores organizaciones criminales de Brasil y una de ellas la más importante del mundo se han unido justamente para traficar no solo drogas, sino también armas. En Brasil, la alianza entre el primer comando Capital con el comando Vermelho, las dos organizaciones criminales más grandes y sanguinarias, puso en alerta no solo al gigante sudamericano, sino a toda la región. Podría provocar un aumento del narcotráfico internacional y el de armas. Esta unión, considerada inédita por los especialistas en seguridad, no sorprende. En julio de 2024 fue divulgado el informe del Foro Brasileño de Seguridad Pública. El trabajo ya advertía sobre la expansión sin precedentes del crimen organizado, sobre todo en la Amazonía, hasta el punto de que el gobierno, que ya había renovado la presencia de las fuerzas nacionales hasta fines del año 2024, ha decidido ampliarla en la frontera con Venezuela y en 4 zonas indígenas de Río Grande do Sul. Lo ocurrido el sábado 15 de febrero por la noche en Río de Janeiro fue la última pieza de una escalada de violencia que está haciendo que Brasil se parezca cada vez más a México. Después de la detención de Rodolfo Mañaes Viana, de 34 años, también conocido como Toca, importante miembro del Comando Vermelho, sus hombres asaltaron a tiros la comisaría donde estaba encarcelado. Un policía resultó herido. Brazos armados de este grupo narco ya habían disparado contra un helicóptero de la policía. Estos incidentes se produjeron en un momento muy delicado para la seguridad del país. Según el fiscal de San Pablo, Lincoln Gaquilla, que vive escoltado desde hace años por sus procesos contra el primer comando de la capital, y un informe de inteligencia de la Secretaría Nacional de Políticas Criminales, las dos principales organizaciones llegaron a una tregua y firmaron una alianza sin precedentes. La unificación de los abogados del PCC y del Comando Vermelho fue formulada por miembros de alto rango de las dos facciones. El objetivo sería fortalecer los grupos criminales para, sobre todo, defender las reivindicaciones de sus líderes presos en el sistema penitenciario federal, señala el informe. Esta tregua ya existía en Río de Janeiro y San Pablo.
La unión de las dos mayores organizaciones criminales del país podría provocar un aumento del tráfico internacional de cocaína, pero también del tráfico de armas hacia Brasil. Se trata de un reparto de rutas y sobre todo de un fortalecimiento aún mayor de estas organizaciones, afirmó el fiscal. Las investigaciones criminales han llevado a las autoridades a demoler edificaciones de lujo en favelas de Río construidas para lavar dinero de estas organizaciones narco. Una urbanización de lujo ubicada en una favela de Río de Janeiro con piscinas y cocinas de mármol empezó el proceso de demolición por parte de las autoridades locales, ya que presuntamente fue construida con dinero procedente del narcotráfico. El Ayuntamiento de Río de Janeiro inició el derribo de 40 construcciones irregulares de hasta 6 pisos de altura situadas en el interior de la barriada carioca de Maré. Según las investigaciones policiales, el crimen organizado utilizaba esta urbanización para lavar dinero del tráfico de drogas. Con un valor estimado en $5,5 millones, este complejo estaba siendo construido sin ninguna autorización municipal, y aunque la mayor parte estaba aún en obra, lo que llamó la atención fue la existencia de 2 lujosos áticos con piscina ya terminados. Uno de ellos era un dúplex con solarium, acabados de mármol y amplias vistas, mientras que el otro era un cuádruplex con jacuzzi, vestidor y un cuarto lleno de botellas de vino y de champán. Según los expertos, el objetivo de la tregua entre los dos grupos criminales es presionar juntos, a través de sus abogados, para relajar las normas dentro de las cárceles y facilitar así la fuga de sus líderes. El otro motivo es una mayor colaboración en las dos principales rutas de tráfico de cocaína en Brasil. La primera es la llamada Caipira y está controlada principalmente por el PCC. Comienza en Bolivia, pasa por varios municipios del estado de Sao Paulo, llega al puerto de Santos y desde allí continúa hacia África y Europa. La otra ruta es controlada por el Comando Vermelho y es el río Solimões, en la selva amazónica, por donde entra la cocaína colombiana y peruana. La tregua también podría tener un impacto internacional. Ambos grupos se están expandiendo cada vez más fuera de las fronteras de Brasil. A principios de febrero, un joven brasileño apareció carbonizado en un contenedor de basura en una playa de Lisboa. Según las autoridades, los autores eran miembros del Comando Vermelho. La situación es tan grave que esta semana los ministros de Justicia de Brasil y Portugal firmarán acuerdos bilaterales para luchar conjuntamente contra la delincuencia organizada en los dos países. Sin embargo, el PCC sigue siendo actualmente el mayor a escala mundial, llegando inclusive hasta Australia. El PCC opera en 23 países y tiene una fuerte presencia en todo Brasil. Además del PCC y del Comando Vermelho, otros grupos están disputándose el territorio. Uno de los criminales más buscados estos días en Río de Janeiro es Álvaro Malaquias Santa Rosa. El hombre está siendo investigado por la Policía Federal por terrorismo, como jefe de la facción del Tercer Comando Puro. Álvaro podría convertirse en el primer traficante acusado de terrorismo en Brasil. Y dejamos por un momento los cárteles de las drogas, las organizaciones criminales, y volvemos al conflicto entre Rusia y Ucrania, y sobre todo a las negociaciones que encabeza por la paz el gobierno de los Estados Unidos, que se han juntado a las primeras líneas del gobierno de Donald Trump con sus pares rusos, y ya hay algunas novedades al respecto. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva casi 3 años, sigue siendo una de las crisis internacionales más complejas. En un nuevo giro,
el presidente ruso Vladimir Putin ha dejado entrever que está dispuesto a negociar con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque persisten sus dudas sobre la legitimidad de su mandato vencido. El ucraniano no llamó a elecciones, aduciendo el estado de guerra por el que atraviesa su país. Así lo afirmó el martes 18 de febrero Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, quien destacó que, si bien Putin ha expresado en diversas ocasiones su disposición a dialogar en caso de necesidad, existe una realidad que cuestiona la legitimidad de Zelensky, quien, según Moscú, dejó de ser presidente legítimo tras no convocar a elecciones el año pasado. El presidente Putin subrayó repetidas veces que la ampliación de la OTAN y la entrada en ella de Ucrania son una amenaza directa para la Federación Rusa y su soberanía. Por eso explicamos hoy que el despliegue de tropas de esos mismos países de la OTAN, bajo otra bandera, la de la Unión Europea, o de las banderas nacionales de estos países, no cambia nada. Es, por supuesto, algo inaceptable. A pesar de estas tensiones, las negociaciones entre las dos potencias mundiales continúan. Un indicio de ello fue la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Estados Unidos, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente en Riad, Arabia Saudita. Este encuentro marcó la primera reunión de alto nivel entre ambos países en más de 3 años. Un paso significativo en la búsqueda de una posible solución diplomática al conflicto. En este contexto, Estados Unidos y Rusia han acordado regresar al personal de sus embajadas y hablarán de Ucrania a su debido momento. De esta manera, Donald Trump sigue liderando la agenda política internacional desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero pasado. La administración Trump también talla en otro conflicto global, el que tiene como protagonistas al grupo terrorista Hamás, apoyado por Irán e Israel. El presidente ucraniano Zelensky ha dejado claro su rechazo a las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos sin la participación de Ucrania. En una reciente reunión con el presidente turco, Zelensky insistió en que cualquier acuerdo de paz debe involucrar no solo a Ucrania, sino también a Europa, Turquía y a otros aliados internacionales. El mandatario ucraniano también expresó su preocupación por la exclusión de Ucrania de las conversaciones en Riad, un encuentro en el que no fue invitado. Tampoco fueron convocados representantes de Europa. Україна не братиме, Україна про це нічого не знала, а Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. La posición de la Unión Europea también ha sido firme en cuanto a la necesidad de un acuerdo de paz justo y duradero. La presidenta de la Comisión Europea destacó la importancia de garantizar la soberanía e integridad territorial de Ucrania en cualquier acuerdo. Además, la Unión Europea ha reiterado su apoyo militar y financiero al país, aliándose con Estados Unidos en términos de asistencia. Sin embargo, en Bruselas se teme que las conversaciones entre Washington y Moscú, sin la presencia de Ucrania y de la Unión Europea, puedan comprometer las garantías de seguridad que Kiev necesita para asegurar su futuro. I think it is very clear what the place of Ukraine and the European Union is in this process. There can be no just and lasting peace with Ukraine without Ukraine, and there can be no just and lasting peace with Ukraine without the European Union. En paralelo, el liderazgo europeo se ha movilizado para forjar un frente común ante la propuesta de Estados Unidos
de negociar directamente con Rusia. La cumbre de emergencia celebrada en París ha servido para consolidar una postura unificada que defiende que las negociaciones de paz deben ser inclusivas y garantizar la seguridad tanto de Ucrania como de Europa. Zelensky y otros mandatarios temen que un triunfo político y militar de Rusia pueda envalentonar a Putin para invadir a otros países que integraron la ex-URSS, como Polonia y Lituania. Mientras tanto, la diplomacia internacional sigue su curso con países como Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, desempeñando roles claves como mediadores. El presidente turco se ha ofrecido como un anfitrión ideal para futuras conversaciones de paz, destacando el papel mediador que ese país ha jugado en los intercambios de prisioneros y otros acuerdos entre Ucrania y Rusia. La situación sigue siendo incierta, con múltiples actores internacionales presionando por soluciones que favorezcan la estabilidad y la paz, aunque la desconfianza entre las partes involucradas sigue siendo un obstáculo significativo. La comunidad internacional continúa observando de cerca cómo se desarrollan estos esfuerzos de mediación y si finalmente se logrará alcanzar una resolución a este prolongado conflicto. Para algunos especialistas, la revisión de Trump de las políticas estadounidenses sobre Rusia ha provocado temores de que Washington podría estar preparándose para obligar a Kiev a un acuerdo en los términos de Moscú. Atención con lo que te voy a contar ahora y que tiene que ver con la predicción de una de las personas que más conoce sobre armas nucleares. Él en 1917 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la proliferación de las armas nucleares y asegura en un trabajo impecable que en 72 minutos el mundo puede ser arrasado por la cantidad de armas nucleares que están y que pueden estallar en 60 segundos. Mirá. El trabajo se titula Un apocalipsis nuclear en 72 minutos. La amenaza de las bombas atómicas listas para detonar. Y su autor es nada más ni nada menos que Carlos Umaña, copresidente de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear. El científico lanzó una serie de advertencias sobre los riesgos inherentes a un posible apocalipsis nuclear. Según Umaña, el mundo está al borde de una crisis en la que un error humano, un ciberataque o una escalada militar podrían desatar una catástrofe de consecuencias impredecibles. En este contexto, el especialista explicó que según la Federación de Científicos Estadounidenses, existen aproximadamente 12.000 ojivas nucleares en el mundo, de las cuales 2.000 están en alerta máxima, listas para ser detonadas en tan solo 60 segundos. Con este escenario, la detonación de armas nucleares a gran escala podría arrasar el planeta en cuestión de poco más de una hora. La reactivación de la producción de núcleos de plutonio en Estados Unidos, anunciada recientemente por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear durante la administración de Biden, ha elevado aún más las preocupaciones. Esta noticia resulta alarmante, ya que marca el fin de un largo periodo de 30 años en el que Estados Unidos había suspendido la fabricación de estos componentes clave para la fabricación de armas nucleares. La última vez que se fabricaron núcleos de plutonio fue en 1989,
coincidiendo con el fin de la Guerra Fría y la caída del bloque soviético. Sin embargo, la situación geopolítica mundial actual, caracterizada por crecientes tensiones con Rusia, China y Corea del Norte, ha motivado el reinicio de esta producción, cuyo objetivo es modernizar el arsenal nuclear del país y prepararse para un futuro cada vez más incierto y peligroso. El doctor Umaña explica que las consecuencias de una guerra nuclear a gran escala serían mucho más rápidas y destructivas que la de los conflictos del pasado. Mientras que la Primera y la Segunda Guerra Mundial duraron varios años con millones de vidas perdidas, el uso de armas nucleares en un conflicto actual podría devastar el planeta en tan solo 72 minutos. Las ojivas nucleares no están diseñadas para atacar objetivos militares específicos, sino para causar una destrucción masiva, lo que las convierte en una de las mayores amenazas para la humanidad. Una de las preocupaciones adicionales que Umaña subraya es el riesgo creciente de un ciberataque o un error humano, dado el auge de la tecnología en las últimas décadas. Estos factores podrían ser la chispa que inicie una guerra nuclear accidental, exacerbando aún más la vulnerabilidad global. El avance tecnológico no solo ha permitido la modernización de las armas nucleares, sino también ha abierto la puerta a nuevas formas de guerra cibernética, lo que pone al mundo en un estado de alerta constante. A pesar de los esfuerzos por modernizar el arsenal nuclear de Estados Unidos, Carlos Umaña señala que el fin de la Guerra Fría debería haber sido un punto de inflexión para el desarme nuclear global. Las armas nucleares, en lugar de ser vistas como una herramienta de destrucción masiva, se han convertido en símbolos de estatus y poder entre las principales potencias del mundo. Aunque ha habido avances en las iniciativas de desarme, el renovado enfoque hacia la proliferación nuclear muestra que la amenaza de un apocalipsis nuclear sigue siendo una realidad palpable y más cercana que nunca. Y ahora sí, después de esta última advertencia que preocupa al mundo, al planeta, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias, como siempre, por estar ahí.